Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a la clase indirecta de esta semana que se ha dispuesto que se la dé de esta forma porque en el horario correspondiente a la clase de hoy iban a tener una reunión de padres de familia y iban a utilizar el enlace. Por lo tanto, les estoy dejando esta clase grabada para que ustedes puedan accederla y no se pierdan la explicación del tema de esta semana. Bien, entonces empezaré haciéndoles un recordatorio del tema que vimos la clase anterior. El tema que vimos la clase anterior se denominaba diagramas de Carroll. Hoy seguiremos con ese mismo tema, pero vamos recordando un poco qué era, cómo se lo resolvía y qué tipos de problemas eran los que íbamos a ver en esta clase. Tenemos que un diagrama de Carroll era una tabla de doble entrada que nos servía para organizar datos numéricos que relacionaban dos o tres variables cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas eran las que nos hacían referencia a las características y las cuantitativas nos explican, nos representan una cantidad. Y estas son las que nosotros vamos a tener que determinar. ¿Cómo nosotros determinábamos eso? Partíamos de datos conocidos y los demás los íbamos deduciendo o calculando mediante operaciones aritméticas. Y dentro de esa solución, de las operaciones que nosotros íbamos a tener que trabajar, teníamos fracciones, proporciones y planteo de ecuaciones. Hoy nos estaremos enfocando en estas tres temáticas, que van a estar englobadas dentro de un ejercicio que lo veremos posteriormente. Entonces, el objetivo de la clase de hoy será interpretar y representar operaciones con fracciones y proporciones para resolver situaciones. Y también será plantear y resolver ecuaciones para determinar cantidades desconocidas a partir de datos conocidos. Dicho esto, vamos a recordar un poco qué es la fracción de una cantidad y cómo procedemos para calcularla. Tenemos que para determinar la fracción de una cantidad, simplemente vamos a tener que multiplicar la fracción por dicha cantidad de la que nosotros queramos calcular su fracción, ¿verdad? Pero de ser posible, les recomiendo que antes puedan simplificar para que no tengan que trabajar con operaciones con números tan grandes. Entonces, tenemos un pequeño ejemplo, calcular los 3 séptimos de 28. Entonces, ¿cómo vamos a proceder nosotros? Multiplicando 3 séptimos por 28. Pero antes de eso, podemos ver que 28 es un múltiplo de 7. Por lo tanto, podemos simplificar un poco esta expresión. ¿De qué modo? Vamos a obtener la séptima de 7, que será 1, y la séptima de 28, que será 4. Por lo tanto, nuestra expresión ha quedado reducida. ¿A cuánto? A 3 por 4, y eso será igual a 12. Entonces, tenemos que los 3 séptimos de 28 nos han dado como resultado 12. Eso por una parte en cuanto al cálculo de la fracción de una cantidad. Ahora tenemos razones y proporciones. Para definir qué es una proporción, primero necesitamos conocer qué es una razón. ¿Y cómo obtenemos una razón? ¿Qué es una razón? Es simplemente la comparación de dos magnitudes mediante una división. Por ejemplo, sean A y B dos cantidades, tenemos que la razón entre ellas será A sobre B o A dividido para B. Ahora poniendo otro ejemplo. Sean 5 y 7 dos cantidades, la razón entre ellas será 5 dividido para 7. Así, simplemente es la comparación o la división entre dos números. Bien, aquí se me fue una línea de más. Ahí. Mientras que una proporción nos dice que es una igualdad entre dos razones. Nosotros ya sabemos que una razón es una comparación de dos cantidades o magnitudes mediante una operación de división. Y mientras que la proporción es la igualdad entre dos razones que yo tenga. ¿Y cómo lo vamos a leer? Se la va a leer de la siguiente manera.
A es a B, como C es a D. Poniendo otro ejemplo con valores numéricos que sean para nosotros conocidos, tenemos una razón, supongamos que va a ser 7 sobre 11, y otra razón que será, vamos a poner 8 sobre un valor que no conocemos, llamémoslo X. También está haciendo una razón. Tengo dos razones aquí. Si yo igualo estas dos razones, yo estoy teniendo una proporción. ¿Y cómo voy a leer yo esta proporción de aquí? 7 es a 11, como 8 es a X. Bien, entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros establecer proporciones entre diferentes razones? Nos van a servir para que, en este caso, por ejemplo, que tenemos 3 valores conocidos y uno desconocido, vamos a poder determinar el valor de esta incógnita. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues de la misma forma en la que ustedes resuelven una regla de 3. Es más, esto que están viendo aquí es el razonamiento que se realiza cuando ustedes realizan una regla de 3, solo que ya a estas alturas lo hacen de forma mecánica, pero este sería todo el proceso de análisis. Entonces, ¿cómo ustedes determinan el valor en una regla de 3? Ustedes multiplican estos dos valores que son conocidos y que están uno diagonal a otro y lo dividen para el valor que está diagonal a su incógnita o cantidad desconocida, ¿verdad? De modo que van a tener que, si ustedes realizan esa operación, X les daría igual a ¿cuánto? ¿Qué expresión les quedaría? Les quedará que X va a ser igual a 11 por 8 dividido par 7. Dividido para 7. Y entonces a ustedes realizan esta operación y les va a dar su resultado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo ya nos plantea un pequeño problema para ver cómo vamos a aplicar nosotros esta definición de proporciones para determinar una cantidad que para nosotros es desconocida. Tenemos en este ejemplo que nos dice que hay un refugio de animales y se tienen perros y gatos. Se conoce que hay 20 perros y se sabe que el número de perros es al número de gatos como 5 es a 3. Nos pide determinar la cantidad de gatos que hay en el refugio. Entonces, aquí tenemos. ¿Cuál es la cantidad de perros? 20, un dato conocido. Y la cantidad de gatos no sabemos cuántos son, por lo tanto vamos a llamarla X. Y nos está diciendo que el número de perros es el número de gatos, como 5 es a 3. Nos está dando una razón, ¿verdad? ¿Cuál es esa razón? 5 sobre 3, como 5 es a 3. Bien, entonces nosotros, a partir de esta parte que el enunciado nos da de forma literal, se sabe que el número de perros es al número de gatos como 5 es a 3, y ya sabemos que el número de perros es 20 y el de gatos es X, podemos plantear tenemos una razón entre el número de perros y de gatos, y si igualamos estas dos razones, porque sabemos que están relacionando las mismas cantidades, ¿y qué van a ser? Número de perros. Y lo de acá, número de gatos. Y lo que hacemos será establecer nuestra proporción. Número de perros es al número de gatos, como 5 es a 3. Todo lo que nos dice aquí de forma literal, nosotros lo hemos expresado de forma matemática. ¿Y qué se nos ha formado aquí? Lo que ustedes tienen. Cuando resuelven una regla de 3. ¿Cómo van a determinar el valor de la cantidad desconocida X? Multiplicando 20 por 3 y dividiéndolo para 5. Y de ese modo van a tener esta expresión. 20 por 3 dividido para 5. 20 por 3 es 60. 60 dividido para 5, 12. Por lo tanto, hemos determinado que hay 12 gatos en el refugio. Y entonces, esta es una de las aplicaciones de
las proporciones. Bien, estaba explicando estos tres conocimientos previos, fracciones y razones y proporciones, porque vamos a resolver un ejercicio de diagramas de Carroll que va a involucrar estas tres herramientas y adicional también planteo de ecuaciones. En el planteo de la ecuación que veremos hoy, la variable o incógnita va a estar acompañada por un coeficiente, es decir, un número que va a acompañar a esa variable. Ese coeficiente va a ser una fracción. Entonces también vamos a ver un artificio matemático que tendremos que realizar para deshacernos de esa fracción, para reducirla a 1, obtener un coeficiente igual a 1 que acompañe a la variable, porque ¿qué es lo que siempre buscamos en una ecuación? Que la variable o incógnita esté sola y que el resto de operaciones ya estén en conjunto en el otro lado de la igualdad. Ok, entonces el ejercicio que tendremos para la clase de hoy será el siguiente. Esto lo vamos a resolver en la pizarra. Nos dice que en una empresa laboran 120 personas, entre obreros y empleados. Las mujeres constituyen los 3/7 del total de los varones. Los 7/12 del total del personal son obreros varones. Además, el número de obreros es al número de obreras como 7 es a 3. Determinar cuántas mujeres y varones trabajan como empleados. Entonces aquí vamos a empezar obteniendo los datos que el enunciado nos está proporcionando. Primero tenemos el total de personas. ¿Cuántos son? Son 120. Ahora vamos a identificar las variables cualitativas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos obreros y tenemos empleados. Estos son los elementos de una variable cualitativa. ¿Cuál será esa variable? Va a ser tipo de trabajador. Tenemos unos trabajan como obreros, otros trabajan como empleados. También tenemos otra variable, acá, otra variable cualitativa. La variable cualitativa será género y los elementos que componen a esa variable van a ser mujeres y varones. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestras variables. La primera variable vamos a llamarla trabajadores y la segunda variable vamos a llamarla género. Variables cualitativas, recuerden esto. Entonces, dentro de los tipos de trabajadores, tendremos a dos elementos en esa variable, que son los que vamos a representar en el encabezado de la tabla. Y en género también vamos a tener dos elementos. ¿Cuáles serán los elementos de la variable trabajadores? Serán obreros y empleados. Y dentro de la variable género tendremos a mujeres y varones. Por lo tanto, ya sabemos qué encabezados va a llevar nuestra tabla. En un encabezado vamos a tener los elementos obreros, empleados, y en el otro encabezado vamos a tener mujeres y varones. Adicionalmente, vamos a tener una columna para el total de una variable a la derecha de la tabla y en la parte inferior de la tabla vamos a tener una fila adicional para el total de los elementos de la otra variable. Entonces, ese va a ser el esquema de nuestra tabla. Y luego de que ya hayamos representado los elementos de esta variable, empezaremos a calcular los datos que necesitemos a partir de la información que nos da el ejercicio. Como podemos observar, aquí vamos a tener que calcular la fracción de una cantidad, aquí también la fracción de otra cantidad, y tenemos una proporción. El número de obreros es al número de obreras, como 7 es a 3. Entonces ahí tenemos los tres temas previos que vimos antes de mostrar este ejercicio para aplicarlos ahora a la solución del mismo. Entonces, hasta aquí tenemos. El resto lo vamos a desarrollar en la pizarra para ir viendo paso a paso cómo calculamos esto. Bien, la información que previamente nosotros observamos y determinamos del enunciado del ejercicio la hemos representado en esta tabla, en este diagrama de Carroll. Ahora empezaremos a colocar en ella
todos los datos que el enunciado nos proporcione y también iremos calculando los que nos dé la información de forma implícita para poder calcularlos en base al cálculo de fracciones, proporciones y planteo de ecuaciones. Tenemos que el primer dato nos dice, en una empresa laboran 120 personas entre obreros y empleados. Entonces tenemos total de obreros más total de empleados va a ser igual al total general, que serán 120 personas. 120. Luego nos dice que las mujeres constituyen los 3/7 del total de varones. ¿Sabemos cuál es el total de varones? No lo sabemos todavía, pero sabemos que las mujeres van a ser 3/7 de ese total. Entonces, vamos a tener un valor en función del otro. ¿Quién va a estar en función de quién? Las mujeres van a estar en función de la cantidad de varones. Por lo tanto, tenemos que representar mediante una incógnita el total de varones. Y a partir de ese valor, sabemos que los 3/7 de esa cantidad van a ser el total de mujeres. Ok, nosotros por otra parte también sabemos que si sumamos el total de varones más el total de mujeres, tendremos el total de todos los empleados. Entonces vamos a escribirlo eso, a ver qué expresión se nos forma. Total de varones más total de mujeres igual al total de todos los empleados, que eran 120. Bien, aquí tenemos una suma de fracciones heterogéneas, como cualquier otra, solamente que están acompañados en ambos lados. ¿Por qué? Por una variable o incógnita, pero eso no cambia la forma en la que ustedes la deben resolver. Simplemente hay que determinar el mínimo común múltiplo entre estos dos valores, entre 7 y 1, porque aquí tenemos una cantidad entera. Cuando tenemos un entero sabemos que su denominador es 1 y procedemos como cualquier suma normal. 7 dividido para 1 nos da 7, por x, 7x. Luego tenemos 7 dividido para 7 nos da 1, por 3x es 3x. Y escribimos la otra parte de la ecuación. Entonces, ahora, ¿qué debemos seguir haciendo? Vamos a resolver esta parte de aquí. Solamente tenemos una suma de dos términos que incluyen una misma variable. Un término es 7x y el otro término es 3x. Lo que hacemos será sumar sus coeficientes. ¿Cuáles son sus coeficientes? Son los números que están acompañando a la variable o incógnita. 7 y 3. 7 más 3 es 10. La variable se mantiene, x, y el denominador también se mantiene, igual a 120. Entonces, hemos reducido nuestra ecuación. Ahora, para nosotros eliminar este coeficiente que está acompañando a la incógnita, que es una fracción, 10/7, vamos a realizar un artificio matemático. ¿En qué va a consistir ese artificio matemático? Va a consistir en multiplicar esa fracción por su inverso o su opuesto. Vamos a ver de qué se trata esto. Si nosotros tenemos una fracción cualquiera, esta es una explicación aparte para explicarles por qué vamos a hacerlo de acá dentro de la ecuación. Si tenemos una fracción cualquiera y nosotros queremos esa fracción convertirla en 1, nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Y por qué lo debemos hacer? Lo que debemos hacer es simplemente multiplicar esa fracción por otra fracción opuesta, es decir, la misma fracción invertidos sus términos, su numerador con su denominador. ¿Cuál sería en ese caso? El inverso de 3/5 sería 5/3. Y nosotros al multiplicar aquí estas fracciones podemos simplificar estos términos porque tenemos una multiplicación, o podemos extraer, ¿verdad? La tercera de 3, 1, y tercera de 3, 1. La quinta de 5, 1, y la quinta de 5, 1. Por lo tanto, el producto entre estas dos fracciones nos va a dar como resultado 1. Entonces, esa es la explicación de por qué vamos a usar ese artificio matemático dentro de nuestra ecuación, porque nosotros queremos hacer que este coeficiente que acompaña a la variable sea 1, de modo que la variable quede sola y nosotros podamos determinar cuál es su valor. Y la explicación está aquí.
¿Por qué lo multiplicamos por su opuesto? Porque al multiplicarlo por el opuesto a una fracción, vamos a obtener como resultado 1. Pero nosotros sabemos que estamos en una igualdad. Por lo tanto, lo que hacemos de un lado, lo vamos a tener que hacer del otro lado. Aquí voy a reescribirles la expresión aquí en el centro para realizar la operación en ambos lados. Ok, esto aquí es lo mismo, solo que está escrito acá. Bien, entonces, aplicando el artificio matemático que les acabo de explicar, tenemos que en ambos lados vamos a tener que multiplicar por el inverso de esta fracción, 10 séptimos. ¿Cuánto será ese inverso? Será 7 décimos. Como tenemos una igualdad, tendremos que hacerlo en ambos lados. 7 décimos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a poder simplificar este término con este término con este término. Y se nos ha reducido nuestra expresión y lo más importante, que era lo que queríamos lograr, dejar a nuestra incógnita sola. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener únicamente la x, porque aquí tenemos 1, 1, 1 y 1. 1 por 1 sigue siendo 1. Si escribimos 1x, está sobreentendido. Aquí si escribimos x es lo mismo. El 1 lo pueden omitir en cualquier como coeficiente que acompaña a una incógnita. Entonces la operación que nos ha quedado ha sido 120 por 7 dividido para 10. Okay. Realizando esta operación de multiplicación y división, tendremos como resultado 84. Entonces hemos determinado el valor de x, que nos ha dado x igual a 84. Ya tenemos el total de varones. Ahora, ¿cómo procedemos para calcular el total de mujeres? Calculando los 3 séptimos de x o los 3 séptimos de 84. Entonces, podemos efectuar esa operación. Simplemente consiste en multiplicar esa fracción por esa cantidad. 3 séptimos de x, ¿verdad? Que será lo mismo 3 séptimos por 84, porque ya determinamos que 84 es x. Eso por un lado. Por otro lado, ¿de qué otra forma ustedes pueden obtener el valor de aquí? Ustedes ya tienen el total de personas y el total de varones. También pueden restar total de personas, que son 120, menos total de varones, que son 84. Cualquiera de estas dos operaciones que usted resuelva le va a dar el mismo resultado, que será 36 mujeres. Pueden hacerlo de ambas formas y verificar que van a obtener el mismo valor aquí. Entonces será 36 el total de mujeres. Ahora, ¿qué otro dato más nos da el ejercicio? Nos dice que 7/12 del total del personal son obreros. Entonces tenemos que calcular 7/12 del total, que son 120. Y eso consiste en multiplicar esa fracción por esa cantidad. Entonces será 7/12 por 120. ¿Cuánto nos da como resultado esta operación? Nos da 70. Entonces aquí hemos determinado que la cantidad de obreros varones será 70. Bien, ¿y cuál es el último dato que nos da el ejercicio? Nos dice que el número de obreros es al número de obreras como 7 es a 3. Volviendo a la explicación que les di previamente de las proporciones, nosotros ya conocemos cuál es el número de obreros, es 70. El número de obreras todavía no sabemos cuánto es. Vamos a representarlos mediante una letra, llamémosla A. Entonces, podemos establecer nosotros una proporción de acuerdo a lo que nos dice aquí. Nos dice que el número de obreros, o 70, es al número de obreras, o A, como 7 es a 3. ¿Verdad? Eso es un dato que nos da el ejercicio. ¿Cómo procedemos para calcular el valor de A? ¿Cómo proceden ustedes para resolver una regla de 3? Van a tener que A será igual a 70
por 3 dividido para 7. Efectuando esta operación nos va a dar como resultado 30. Y así hemos calculado la cantidad de obreras. Obreros, mujeres, obreras. Tenemos que son 30. ¿Ok? El enunciado ya no nos da más información, pero todo lo demás lo podemos deducir a partir de operaciones. Ya tenemos total de obreros, total de obreras. Podemos calcular el total general entre obreros y obreras, sumando esos dos valores. Nos va a dar 100. Tenemos el total de todas las personas y tenemos el total de obreros. Podemos calcular el total de empleados. Restando 120 menos 100, tendremos que son 20. Y finalmente los datos que nos pedía el ejercicio, la cantidad de empleados varones y mujeres. Tenemos el total de mujeres y el total de obreras mujeres. Por lo tanto, podemos calcular la cantidad de empleadas mujeres. ¿Cuánto sería? 36 menos 30. Eso nos da igual a 6. Y luego, finalmente tenemos que nos piden el total de empleados varones, que será igual al total de todos los varones menos la cantidad de obreros varones. ¿Y cuánto nos da como resultado? Esa resta nos da 14. Por lo tanto, aquí hemos determinado los dos datos que nos pedía el ejercicio, cantidad de empleados y empleadas. Teníamos que hay 14 empleados varones y 6 empleadas mujeres. Y bueno, así queda resuelto el problema planteado de la clase de hoy. Ahora lo vamos a ver. Bien, ahora vamos a recapitular la solución que vimos en el pizarrón, para que la puedan observar aquí también, cómo la he preparado parte por parte. Primero, como dato general del ejercicio, nos decía que se tenía que las mujeres eran los 3/7 del total de varones. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular primero el total de varones y luego los 3/7 de ese total. ¿Sabemos cuánto es el total de varones? No. Por lo tanto, los denominamos con una incógnita, X. Ese va a ser el total de varones. Por lo tanto, el total de mujeres será las 3/7 partes de esa cantidad, que será 3/7 de X. Nosotros también sabemos que en total tenemos 120 personas. Esas 120 personas comprenden tanto al total de varones como el total de mujeres. Por lo tanto, si sumamos total de varones más total de mujeres, vamos a tener el total de personas. Y tendremos esta expresión, ¿verdad? Total de varones más total de mujeres igual total de personas. Ahora lo que hacemos va a ser reemplazar por cada una de las expresiones que nosotros ya hemos definido previamente. Sabemos que el total de varones era X, total de mujeres 3/7 de X y el total de las personas eran 120. Por lo tanto, aquí se nos formó una ecuación. Bien, ¿cómo procedimos nosotros para resolver esta ecuación? Esta que ven aquí arriba fue la ecuación que se nos formó. Nosotros realizamos esta suma de aquí como una suma de fracciones heterogéneas. ¿De qué forma? Lo voy a escribir aquí al lado para que lo puedan observar. Teníamos que X más 3/7 de X era igual a 120. Cierto. Por lo tanto, nosotros vamos a resolver esto como una suma de fracciones heterogéneas. Tenemos aquí dos términos. El primer término es X. El segundo término, 3/7 de X. Si tenemos una cantidad entera, asumimos que su denominador va a ser 1. Por lo tanto, para realizar esta suma de fracciones heterogéneas, procedemos como con cualquier otra suma. El mínimo común múltiplo entre 7 y 1 será 7. Y tenemos 7 dividido para 1, 7 por X, 7X. Más 7 dividido para 7,
sabemos que es 1. Por 3x nos da 3x. Y eso está siendo igual a 120. Efectuamos esta suma de aquí. 7x más 3x nos da igual 10x sobre 7. El denominador se mantiene y tenemos que va a ser igual a 120. Ese fue el paso que realizamos para resolver la suma de fracciones heterogéneas con la incógnita incluida. Ahora, ¿cómo determinamos este 84? Teníamos esta expresión de aquí, ¿verdad? 10 séptimos de x igual a 120. Lo que tenemos aquí es un coeficiente acompañando a la variable. Este es el coeficiente. Coeficiente. ¿Qué va a ser? ¿Qué es un coeficiente? Es una cantidad numérica. En este caso es una fracción, ¿verdad? Y sabemos que x es la variable o incógnita. Por lo tanto, nosotros para resolver una ecuación necesitamos dejar a la variable o incógnita sola, que su coeficiente sea 1, un coeficiente que la acompañe, es decir, que esté sobreentendido y no se lo escriba. Por lo tanto, tenemos que valernos de un artificio matemático para deshacernos de este término. ¿De qué manera? Vamos haciendo un pequeño análisis previo a eso. Nosotros queremos que este coeficiente sea igual a 1. Tenemos una fracción. Vamos a poner una fracción cualquiera. Pongamos que es 3 octavos. Y nosotros queremos que esa fracción se convierta en 1, porque queremos reducirla, ¿verdad? Para que sea un coeficiente que acompañe a la variable que sea igual a 1. Entonces, ¿cómo nosotros podemos proceder? Aquí el artificio matemático o el secreto es multiplicarlo por el inverso de esa fracción. ¿Y cuál es el inverso de esa fracción? Simplemente invertir el orden de su numerador y su denominador. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir simplificar los términos. Tenemos 3 en el numerador y 3 en el denominador, están multiplicándose, los podemos simplificar. Tenemos 8 en el numerador y 8 en el denominador, los podemos simplificar. Y de ese modo nosotros obtenemos que eso nos da como resultado 1. Este es el artificio matemático del cual nos valemos para aplicarlo dentro de la ecuación y poder determinar el valor de x. Okay, esta era una explicación aparte. Ahora vamos con el ejemplo de la ecuación. Tenemos 10 séptimos de x es igual a 120. Por lo tanto, como les expliqué previamente, el artificio matemático que vamos a realizar en esta parte será multiplicar por el inverso de esta fracción, ¿verdad? ¿Cuál es el inverso de 10 séptimos? Serían 7 décimos. Como tenemos una igualdad, para no alterar su orden, lo que hacemos en un lado, lo tenemos que hacer en el otro lado. Por lo tanto, nuestra expresión nos quedará de la siguiente forma. Nosotros teníamos inicialmente esto. 10 sobre 7, que está multiplicando a x, ¿verdad? 10 séptimos de x. Eso es igual a 120. Bien, y nosotros queremos eliminar este coeficiente. Queremos que sea 1. ¿Por qué? Para que nuestra variable quede sola. Entonces, utilizamos el artificio matemático que les expliqué previamente, que va a hacer multiplicar en ambos lados de la igualdad. Okay, este puntito significa multiplicación. No les pongo una x porque le pueden confundir con la variable. Entonces aquí sabemos que vamos a tener que multiplicar en ambos lados por una fracción. ¿Qué fracción será esa? Será el inverso de este coeficiente que está acompañando a la variable. Entonces, sabemos que será simplemente de una fracción que invierta el numerador con el denominador de la fracción que deseamos eliminar. Tenemos
7 décimos de un lado y de este lado también tenemos 7 décimos. Ok, entonces, ¿qué nos va a permitir hacer este artificio matemático que hemos realizado? Nos va a permitir simplificar este término con este término de aquí. Y de ese modo hemos dejado la variable sola, nuestra variable x. Y ya tenemos una expresión para calcularla. ¿Cuánto será? Será 120 por 7 dividido para 10. Voy a ponerles un puntito. Por 7 dividido para 10. Entonces ahí ya tenemos la expresión que nos permite calcular eso de ahí. Y si nosotros realizamos esta operación, nos va a dar como resultado 84. Y así es como hemos determinado esta cantidad de aquí, de x igual a 84. Bien, ese era todo el procedimiento que se realizó para determinar esa cantidad. Entonces ya tenemos el total de varones, ¿verdad? 84. Y ahora, en función de eso, podemos calcular también el total de mujeres, que nos dice que son 3/7 de 84. ¿Qué realizamos? Realizamos una multiplicación entre la fracción y el valor del cual queremos conocer cuánto es su fracción, sus 3/7. Entonces tenemos 3/7 por 84. Eso nos va a dar como resultado 36. Y así determinamos que el total de mujeres es 36. Total de varones 84, total de mujeres 36. Luego nos dice, otra información del enunciado, que de los 120 trabajadores, 7/12 son obreros varones. Entonces calculamos los 7/12 de 120. 7 por 120 dividido para 12. Eso nos dará como resultado 70. Y así hemos determinado la cantidad de obreros varones. Y finalmente, utilizamos la proporción que nos establece el ejercicio, que nos dice que la cantidad, número de obreros, es al número de obreras, como 7 es a 3. El número de obreros acabamos de determinar aquí, que son 70. El número de obreras no sabemos cuántos son, por lo tanto vamos a representarlos mediante una letra, que va a significar que es una incógnita. Por lo tanto, para nosotros calcular cuál va a ser ese valor, vamos a proceder a resolver como ustedes resuelven una regla de 3, multiplicando estos dos valores aquí, diagonal, 70 por 3, y lo dividen para 7. Realizan esta operación y obtienen que A, o el número de obreras, es igual a 30. Y finalmente ya, con toda la información que se ha calculado previamente, la vamos ordenando en nuestra tabla. Y tenemos todos los datos que hemos calculado. Los demás valores, por ejemplo, estos de aquí, este 100, se lo obtiene simplemente sumando lo que hemos calculado, 70 más 30, 100. ¿Qué otro valor calculamos? El 20. Tenemos 120, tenemos 100, entonces sabemos que el total de empleados serán 20. Y así sucesivamente hasta completar todos los valores en nuestra tabla. Tenemos 36, el total de mujeres, y tenemos que el total de obreras mujeres es 30, por lo tanto si restamos estos valores vamos a obtener la cantidad de empleadas mujeres, que nos va a dar 6. Y tenemos aquí también que 84 es el total de varones y 70 es el total de la cantidad de obreros varones. Por lo tanto, la cantidad de empleados varones será 84 menos 70, que nos dará como resultado 14. Y estas dos cantidades, esta y esta, eran las que nos preguntaban en el enunciado del ejercicio, que nos preguntaban cuántos empleados y empleadas habían en la empresa. Entonces, finalmente nuestra respuesta es que en la empresa trabajan 6 empleadas y 14 empleados. Y así es como concluimos con la resolución de este ejercicio. Espero que se haya comprendido la explicación de la pizarra y luego con el resumen de toda la resolución, aquí mediante las diapositivas, se haya podido despejar un poco más cualquier
duda que haya quedado de la resolución que se hizo en la pizarra. Y bien, espero que pasen bien, que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima clase. Paz y bien para todos.